Hermanos, ¿qué tal? Tengan todos ustedes un buen día. El día de hoy vamos a comenzar ya con la parte número 24 la serie de conferencias. Hay fecha para el retorno de Cristo. El día de hoy vamos a estudiar las citas acerca de los 2000 años y 4000 años que se nos menciona en los escritos de Ellen White, y vamos a ver también un poco sobre el tema de la línea de tiempo y desde cuándo comienzan esos 4000 años y cuándo termina, ¿ok? Vamos entonces a comenzar con una oración. Señor, gracias te damos por este día. Te pedimos, Padre, que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros para poder entender este tema. Derrama, Señor, sobre nosotros inteligencia y sabiduría para poder tener discernimiento acerca de lo que vamos a tratar en esta tarde, Padre. Guía, Señor, a los hermanos que están en directo y también a los que van a ver esta conferencia, esta clase por el canal de YouTube. Discierne su mente y toca su corazón, Padre, para que puedan entender este grandioso mensaje. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Hermanos, entonces vamos a comenzar ya con la parte 24 de este seminario, de esta serie de conferencias. Ya estamos ya 6 meses prácticamente en estas clases. Y bueno, el día de hoy vamos a ver acerca de la cita de los 2000 años y 4000 años que Ellen White menciona en sus escritos, ¿ok? Vamos entonces comenzando. Primero, citas de Ellen White acerca de los 6000, sobre los 2000 años, perdón. Dice, primero, ¿no? Esto está en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 334, ¿ok? Dice, Satanás está haciendo activamente sus planes para el postrer gran conflicto, en el que todos tomarán posiciones, después que el Evangelio se ha venido proclamando en el mundo durante casi 2000 años. Satanás presenta todavía a los hombres y mujeres la misma escena que presentó a Cristo. Bueno, Ellen White aquí menciona casi 2000 años porque en su época todavía no se habían cumplido los 2000 años de predicación del Evangelio. El Evangelio se viene predicando ¿desde cuándo, hermanos? Desde la muerte, resurrección de Cristo para adelante, ¿no? Desde esa iglesia primitiva que se formó en ese momento, que recibieron la doctrina pura de Jesucristo. Me refiero a los apóstoles. Cristo muere, resucita y se viene predicando la buena nueva, ¿no? Entonces, casi 2000 años. ¿Por qué? Porque en la época de Ellen White esos 2000 años todavía no se habían cumplido. Por eso es casi 2000 años. Incluso todavía no se ha cumplido los 2000 años de la predicación del Evangelio, porque falta unos años más para que eso se cumpla. ¿Estamos todos? Entonces, tengan en cuenta, ¿no? Desde la muerte de Cristo, resurrección hasta nuestros días, van aproximándose a ¿cuánto? A los 2000 años. ¿Estamos? Bueno, vamos a la siguiente cita. Dice, Satanás está trazando sus planes diligentemente para el último gran conflicto, cuando todos han de definir su posición, después que el Evangelio, de nuevo dice, ¿no? Ha recorrido casi 2000 años de historia. Satanás presentará a los hombres y las mujeres la misma escena que presentó a Cristo. Entonces, esto está sacado de El Cristo Triunfante, página 363 de la versión digital que está en internet. El capítulo se titula Los que observan los mandamientos de Dios son como joyas, del 8 de diciembre. Sigamos. Alcance de la oración de Cristo. Se llama el título de esta cita. Alcance de la oración de Cristo. Dice, la oración de Cristo no es solo en favor de los que ahora son sus discípulos. Quiero que por favor, hermanos, presten mucha atención a esta cita, porque esta cita también es clave para entender lo que vamos a explicar más adelante. Esta cita, voy a explicar el contexto. Esta cita está situada en el contexto cuando Cristo está orando en el Getsemaní un día antes de su crucifixión. ¿Se acuerdan? Cuando derramó sudor en formas de gotas de sangre, o dice, ¿no? Cuando comenzó a orar en ese momento. ¿Se ubicaron en el contexto?
está orando un día antes de su crucifixión en el Getsemaní, cuando le cayeron grandes gotas de sangre. En ese contexto está esta cita. ¿Estamos, hermanos? ¿Me están escuchando, sí o no? Sí. Dale. Entonces dice, la oración de Cristo no es solo en favor de los que ahora son sus discípulos, sino de todos los que crean en Jesús por medio de la palabra de sus discípulos hasta el fin del mundo. Jesús estaba por entregar su vida, está en el contexto de un día antes de su crucifixión. Jesús estaba por entregar su vida para sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Cristo, en medio de sus sufrimientos y del rechazo de que es objeto todos los días por parte de los hombres, en ese momento, cuando Cristo está orando, dice, observa a través de 2000 años a su iglesia que existirá en los días finales antes del fin de la historia de la tierra. ¿Entendieron? Es decir, cuando Jesús estaba orando un día antes de su crucifixión, observó en visión cuánto tiempo a su iglesia, 2000 años. No dice 2001, 1999, 3000 años, 4000 años, no. ¿Cuánto tiempo observó Cristo a su iglesia en el momento donde está orando un día antes de su crucifixión? ¿Cuánto tiempo observó a su iglesia? 2000 2000 años. años. 2000 años, mi querido hermano. Así es. Entonces, ¿qué puedes entender de esta cita? Que la iglesia de Cristo, después de la muerte de Cristo, esa iglesia cristiana, después de la muerte de Cristo, ¿cuánto tiempo iba a estar la iglesia de Cristo aquí después de su muerte? Solo 2000 años. ¿Entendieron? Sí, hermanito. Sí, hermano. Está claro, ¿no? O sea, Jesús en visión observó la historia por el que iba a pasar su iglesia durante un periodo de 2000 años. ¿Me dejo entender o no? Entonces, ¿qué sucede después de esos 2000 años de historia de la iglesia? Cristo viene por segunda vez. Es obvio eso. Entonces, ¿cuánto tiempo de historia de iglesia se tendría? 2000 años después de la muerte de Cristo. Es clara la cita. Por eso digo, atención a esto. Entonces, si Cristo murió en un determinado año, lo único que tenemos que hacer es sumarle ¿cuánto tiempo? 2000 años. Y ahí tendremos el año de la venida de Cristo. Lo vamos a hacer más adelante. Sigamos, hermanos. Espero que este tema se esté entendiendo, ¿ya? Sigamos. Dice, ahora vamos a las citas de Ellen White acerca de los 4000 años, ¿ya? Dice, habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Cuando Cristo viene a este mundo, cuando acepta la humanidad, dice Ellen White que el mundo se encontraba en 4000 años de pecado. Estos 4000 años que aparecen aquí es aproximado, no es exacto. ¿Por qué? Porque cuando Cristo nace, cuando acepta la humanidad o cuando nace en este mundo, no habían pasado 4000 años de pecado. Habían pasado aproximadamente 4000, es decir, casi 4000 años. Estaban aproximadamente 3900, 3970 años aproximadamente, ¿no? O algo por el estilo. Pero no todavía se había cumplido los 4000 años de pecado. Y aquí el lenguaje no está dando una cifra exacta, está dando una cifra aproximada. ¿Y cómo lo sé? Porque cuando tú lees en el deseado de todas las gentes, este capítulo, el capítulo 4, donde dice un Salvador os es nacido, la intención de Ellen White no es dar una fecha aquí, sino es explicarte el contexto en el que Cristo vino a nacer en este mundo. Entonces Ellen White no te va a decir, pues, cuando Cristo nació se habían cumplido 3900 y tantos años, porque eso no es la idea que quiere explicar Ellen White en esta cita, en este contexto, en este capítulo. Lo que quiere explicar Ellen White en este capítulo es el contexto en el que Cristo vino a nacer por nosotros, ¿no? Hay que tener en cuenta eso.
Para los detractores, dicen, no, pero Ellen White marca los 4.000 años de pecado en su nacimiento. No marca los 4.000 años de pecado en su nacimiento. Ojo con eso. Ojo con eso. Hay que entender eso. Porque más adelante vamos a ver una cita muy clara donde sí es exacto el tiempo. Y está acompañado con fecha incluso. Sigue. Cristo no estuvo en una situación tan favorable para resistir las tentaciones de Satanás en el desolado desierto, como lo estuvo Adán cuando fue tentado en el Edén. El Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza del hombre después de que la raza humana ya hacía 4.000 años que se había apartado del Edén y de su estado original de pureza y rectitud. Otra vez nos está mencionando el tema de los 4.000 años, ¿no? Que cuando Cristo vino a este mundo habían pasado aproximadamente 4.000 años de pecado, pero ¿en qué año, desde el nacimiento hasta la muerte de Cristo, en qué año exactamente se cumplieron esos 4.000 años de pecado? Lo vamos a ver en un momento. Acá también quisiera que por favor pueden, bueno, ya están prestando atención, pero más atención todavía. Dice, en el desierto de la tentación, Cristo estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Aquí venció Cristo en lugar del pecador, 4.000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. Aquí Ellen White te está diciendo que se habían cumplido 4.000 años, no te dice de pecado, ¿eh? No dice de pecado. Alguien puede leer en esta cita si dice que se había cumplido 4.000 años de pecado cuando Cristo fue tentado en el desierto, o sea, después de su bautismo. ¿Dice 4.000 años de pecado? No, no dice. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque esta cita lo vamos a explicar más adelante, ¿ya? Entonces hay una línea de tiempo que marcan los 4.000 años a la tentación de Cristo. ¿Y en qué año fue la tentación de Cristo? Bueno, fue después de su bautismo, ¿no? ¿Y en qué año fue bautizado Jesús? En el año 27. Entonces, hay una línea de tiempo que marca 4.000 años al año 27, pero no son los 4.000 años de pecado. Hay que tener en cuenta eso. Y esta es una cita de la cual, bueno, vamos a seguir leyendo porque quiero seguir explicando. Dice, Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4.000 años había anunciado su muerte. ¿No? Nos está diciendo en el deseo de todas las gentes que, ¿se acuerdan en qué momento fue el primer sacrificio? Cuando entra el pecado en este mundo, se hace un sacrificio de los corderos, o sea, ¿se acuerdan? Cuando se sacrificaron corderos, cuando Adán y Eva pecaron, se sacrifica corderos y desde ese momento se comienza a hacer los sacrificios. ¿Y cuánto tiempo? 4.000 años. ¿Hasta dónde se cumplieron esos sacrificios? Hasta la muerte de Cristo en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, todo el sistema de sacrificios de corderos ya queda terminado, ¿no? Ya no, ahora, hoy en día ya no sacrificas corderos. Todo eso terminó con la muerte de Cristo. ¿Y cuánto tiempo se sacrificaron corderos? 4.000 años. ¿Y desde cuándo comenzaron los 4.000 años? Desde la entrada del pecado a este mundo. ¿Me están siguiendo o no? Entonces, ya Ellen White te va dando esto, ¿no? Solo esta cita, la tercera que acabamos de leer, estamos viendo que hay una línea que va de 4.000 años desde bueno, no voy a decir desde cuándo, pues eso lo voy a explicar después, pero según lo que se está leyendo acá, hay una línea de 4.000 años, no de pecado, ¿no? Hay una línea de 4.000 años que llega hasta la tentación de Cristo en el desierto. Por eso es que muchas personas, como por ejemplo Walter Bate, dicen que Cristo va a venir en 2027, porque claro, si los 4.000 años se cumplieron en el año 27, ¿no? Cuando Cristo se bautiza y cuando Cristo es tentado en el desierto, cuando se cumple en el año 27 esos 4.000 años, tú le sumas los 2.000 años que faltan para cumplir los 6.000 años de pecado, te va a marcar pues el 2027. Entonces, Walter Bate y muchas de las personas que le siguen dicen pues que Cristo vendrá en 2027 o que en 2027 se cumplen los 6.000 años de pecado, y eso no es así. En ninguna parte de la cita vemos 6.000, que diga 4.000 años de pecado, no solo dice 4.000 años nada más.
Hay que tener en cuenta ese detalle, porque aquí el lenguaje no está marcando los 4.000 años de pecado, está marcando otros 4.000 años que ya vamos a ver en su momento. Así que, ojo con esto. En la siguiente cita, el lenguaje está diciendo que los 4.000 años de pecado se cumplen cuando en su muerte, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de sistemas de sacrificios. ¿Cuándo cuándo se comenzaron a hacer sacrificios en la tierra? Cuando entró el pecado. Cuando entra el pecado, cuando Adán y Eva pecan, desde ese momento se comienza a sacrificar los animales. ¿Y cuánto tiempo duró ese sacrificio? 4.000 años que va hasta la muerte de Cristo. Y hay una cita más, eh, hay una cita que demuestra más esto todavía, y lo vamos a leer en estos momentos. ¿Estamos, hermanos? ¿Están entendiendo? ¿Alguna duda que tengan hasta acá? ¿Todo bien? Bueno, sigamos. Sigamos con la cita de los 4.000 años. Pablo dice, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si desde hace 4.000 años, dice Ellen White, los justos al morir hubiesen ido directamente al cielo, ¿cómo habría podido decir San Pablo que si no hay resurrección, también los que murieron en Cristo perecieron? No habría necesidad de resurrección, dice, ¿no? Entonces Ellen White también te pone un ejemplo de 4.000 años aproximado, dice, ¿no? En la época cuando Ellen White escribe esta cita, dice, hace 4.000 años Pablo dijo esto, ¿no? Y claro, Pablo te está hablando más o menos del año 50, 60 y tanto, cuando después de 30 años después de la resurrección de Cristo escribió esto Pablo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Dice, durante 4.000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral, y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. De nuevo, 4.000 años, ¿no? Hasta el momento en que Cristo toma la humanidad, se hace hombre, ¿no? Satanás indujo a los hombres a pecar y el plan de redención fue puesto en práctica. Durante 4.000 años, Cristo estuvo obrando para elevar al hombre y Satanás para arruinarlo y degradarlo. Y el universo celestial lo contempló todo, ¿no? 4.000 años en esa lucha, 4.000 años. Entra el pecado en este mundo y de ahí 4.000 años de guerra, ¿no? Aquí en la tierra y Satanás estaba tratando de degradar al hombre y Cristo estaba obrando para elevar al hombre, ¿no? Hasta que Cristo vino a morir por nosotros. Sigamos. Satanás había tenido tanto éxito en engañar a los ángeles de Dios y en la caída del noble Adán, que pensó que tendría éxito en vencer a Cristo en su humillación. Contempló con gozo placentero el resultado de sus tentaciones y el aumento del pecado en las continuas transgresiones de la ley de Dios por más de 4.000 años. Y acá sí, el que está atento a la clase le va a dar que pensar esta cita, ¿no? Porque dice más de 4.000 años. ¿Alguien tiene alguna explicación para esto? ¿Mm? Dice más de 4.000 años. ¿Por qué? Porque el pecado, Comenzó en el cielo. así es, esa es la respuesta. Y después continúa en la tierra, así que hay más de 4.000 años, obviamente, de rebelión. Hay 4.000 años de rebelión en la tierra, pero en general, en total, hay más de 4.000 años. No sé cuánto tiempo duró esa rebelión en el cielo, no sé cuánto tiempo, pero obviamente si en la tierra hay 4.000 años de pecado, entonces eso comenzó en el cielo, ¿no? La rebelión. Entonces, como la rebelión comenzó en el cielo, entonces obviamente hay más de 4.000 años de rebelión, donde se ha transgredido la ley de Dios, porque los ángeles también transgredieron la ley de Dios, obviamente. Así que hay que tener en cuenta. Por eso es que acá pude señalar en azul lo que dice ángeles de Dios, ¿no? O sea, engañó a los ángeles de Dios, luego vino a engañar a Adán y Eva, y por ende, cuando Cristo viene al mundo, había más de 4.000 años de rebelión, porque la rebelión había comenzado en el cielo y había continuado en la tierra. ¿Estamos, hermanos? ¿Alguna duda que tengan hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Está claro lo que estamos explicando? Sí, hermano. ¿Sí? Claro. Sí, hermanito, sí. Dale. Entonces, quiero
seguir leyendo. Dice, el Salvador del mundo no tenía controversia con Satanás, que había sido expulsado del cielo porque no era más digno de un lugar allí. El que pudo influir en los ángeles de Dios contra su gobernante supremo y contra su hijo, su amado comandante, y atraer su simpatía para él, era capaz de cualquier engaño. Durante 4000 años había estado luchando contra el gobierno de Dios y no había perdido nada de su habilidad o poder para tentar y engañar, ¿no? 4000 años. Durante 4000 años, Satanás había estado luchando contra el gobierno de Dios y había obtenido fortaleza y experiencia de su decidida práctica. Los hombres caídos no tenían las ventajas de Adán en el Edén. Habían estado separados de Dios durante 4000 años, separados de Dios durante 4000 años. Luego esta cita, ¿no? Que también es reveladora, ¿no? Dice, Cristo puso fin a los sacrificios que por 4000 años se habían ofrecido. ¿Dónde puso fin Cristo a esos sacrificios? ¿Dónde Cristo puso fin a los sacrificios que se habían ofrecido por 4000 años de pecado? ¿Dónde? En la cruz. La cruz. En la cruz, exacto. Entonces, si Cristo, a ver, vamos a hacer esta lógica para que entiendan la siguiente cita que vamos a leer. Voy a preguntar y espero que me respondan, ¿no? Para yo estar seguro también que me están entendiendo. A ver, ¿cuándo comenzaron los sacrificios? ¿Desde Con la cuándo? entrada del pecado. Cuando entra el pecado. Desde la entrada del pecado. Exacto. La tierra. Entonces, sacrificio es, digamos, sinónimo de entrada de pecado, ¿no? Entonces, si durante 4000 años hicieron sacrificios, eso quiere decir que durante 4000 años la tierra estuvo ¿en qué? En pecado. ¿Estamos así? ¿Entendieron eso? Sí. Ya Ajá, está. correcto. Entonces, Sí. entonces, cuando Cristo muere en la cruz y se pone fin a los sacrificios, entonces eso quiere decir que cuando Cristo murió en la cruz, habían pasado 4000 años de pecado. ¿Es cierto eso? ¿Sí o no? Muy Sí. cierto. Exacto. Sí. Ya está. Entonces, la siguiente cita es reveladora. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Una cosa, que en ninguna de las citas que hemos leído, Ellen White te dice una fecha. En ninguna cita que hemos leído hasta el momento, en ninguna de ellas, Ellen White te menciona una fecha. Ella no te dice, en tal año se cumplieron 4000 años de pecado. No te lo dice. No te lo dice. En ninguna cita que hemos leído hasta el momento. Solo hay una cita que está en el conflicto de los siglos, donde Ellen White te dice, 4000 años de pecado se cumplieron en este año. Es una fecha exacta. Después, en las siguientes citas anteriores, no menciona ella ninguna fecha de cumplimiento de los 4000 años. Vamos a leer esta cita que sí, dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 te menciona una fecha exacta, un año exacto. Exacto. No te lo deja a suposiciones, a ambigüedades. Te menciona un año exacto. En el año 31, 3 años y medio después de no dice 3 años después, 3 años y 6 meses después, o 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Esto está en el conflicto de los siglos. Ellen White dice claramente que los 4000 años de pecado se habían cumplido ¿en qué año? En el año 31. En las demás citas ella no te menciona un año, no te menciona una fecha. En esta cita sí te lo menciona. Estamos claros que los 4000 años de pecado se cumplieron exactamente en el año 31, cuando Cristo murió en la cruz. Te lo menciona con fecha. Eso. En los demás no. ¿Me entendieron o no? Sí, hermano. Sí. ¿Captaron Sí. o no? ¿Cuál es la Sí. gran diferencia? La gran diferencia. Entonces hay que tener en cuenta eso. Explicación acerca de los 4000 años. Con respecto a las citas de los 4000 años que hemos leído, se señala lo siguiente. Primero, existen citas de 4000 años que apuntan a la tentación de Cristo en el desierto. ¿Es eso cierto, sí o no? Sí. ¿Pero son 4000 años de pecado? No, porque no dice Ellen White 4000 años de pecado. Y eso lo vamos a explicar después en otra conferencia. ¿Qué más?
Existen citas de 4000 años que apuntan a la muerte de Cristo en la cruz en el año 31. Eso lo acabamos de leer. Después, algo también que hay que tener en cuenta es cuando Cristo nació, el mundo tenía 4000 años de creación, no de pecado. Y lo vamos a ver en estos momentos. Estas tres conclusiones se sacan de acuerdo a lo que acabamos de leer ahorita. Hay una cita que te manda los 4000 años en la tentación de Cristo, pero ¿a qué 4000 años se refiere? Esa es la pregunta, lo vamos a ver después. 2. Existen citas y la más clara es la que está en el conflicto de los siglos, donde los 4000 años de pecado apuntan a la muerte de Cristo en la cruz. Y tercero, cuando Cristo nació, el mundo tenía 4000 años de creación. Entonces, hay tres líneas de 4000 años. Uno que es de creación, que apunta al nacimiento de Cristo, otra que es de pecado, que va al año 31, y otra línea de 4000 años que va al año 27, que es la tentación de Cristo. Por eso 4000 no es de pecado, vamos a ver de qué es más adelante. Estos tres puntos que acabo de enumerar, ¿están claros o no? ¿O hay alguna duda aquí? Está claro. Está claro. Ya. Y quiero que tengan su calculadora a la mano porque vamos a comenzar a hacer cálculos. Y yo les voy a preguntar y ustedes ya me tienen que responder porque yo ya supongo que ya esto ya lo deben manejar, ¿no? Bien, con el tema de la línea de tiempo, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver hoy día, lo que vamos a explicar son el punto 2 y el punto 3. Vamos a explicar los 4000 años a la muerte en la línea de tiempo, cuando Cristo muere en el año 31, y el tema de los 4000 años de la creación. ¿De dónde Ellen White sacó el año 31 para decir que Cristo murió en ese año? ¿De dónde sacó Ellen White? Eso tuvo que haber sacado de alguna fuente bibliográfica, histórica. Y el Espíritu Santo que le guiaba, obviamente, como le guiaba el Espíritu Santo, ya sabía ya de qué fuentes sacar y de qué fuente no, ¿no? Eso es el Espíritu Santo, que sabe qué es correcto y qué no. Entonces vamos a explicar el punto 2 y 3 en estos momentos en la línea de tiempo y vamos a ver que todo cuadra exactamente, no hay nada que quede al aire, todo cuadra, de acuerdo a lo que hemos leído en estos momentos, ¿ok? Entonces, vamos con la pregunta, explicación acerca de los 4000 años. Pregunta, ¿qué fuente bibliográfica histórica utilizó Ellen White para decir que Cristo murió en el año 31? Vamos a la respuesta. Dice la respuesta, estoy citando textualmente, aquí yo no estoy aumentando ni nada, estoy poniendo lo que está en el libro. Dice, en cuanto a la fecha de la crucifixión, véase William Hales, Analysis of Chronology, tomo 1, dice, ¿no? Tomo 3, de la página 94 al 101 y del 164 al 258, segunda edición de Londres del año 1830. El conflicto de los siglos, apéndice. Es decir, ¿de dónde sacó Ellen White para decir que Cristo murió en el año 31? De este señor, de William Hales, de su libro Analysis of Chronology. ¿Y de dónde yo saqué esta información? Esta información está en el apéndice del conflicto de los siglos. Por eso que el conflicto de los siglos hay que estudiarlo completo, hasta el índice tienes que estudiarlo. En el apéndice del conflicto de los siglos está esta información. Yo no me estoy inventando nada. Todo está escrito. Luego, con respecto a la fecha del nacimiento de Cristo, véase James Asher, The Annals of the World, los anales del mundo. También. Entonces, ¿cuántos calendarios usó Ellen White? 2. El de William Hales para datar la fecha de la crucifixión de Cristo y el de James Asher para datar el nacimiento de Cristo. William Hales lo usó para la fecha de la crucifixión y a James Asher lo usó para el nacimiento de Cristo y la creación. Nada me lo estoy inventando. Esto está en el apéndice del conflicto de los siglos. ¿Alguna duda con respecto a esto? Creo que no, ¿verdad? Porque no estoy interpretando nada. Es tal cual lo están leyendo, así está. ¿Estamos? Hermano. ¿Estamos o no? Sí, ¿Entendieron? hermanito. Sí. Y entonces... Hola. Entonces, el que quiera comprobar o corroborar esta información, simplemente tiene que ir al conflicto de los siglos, ver su apéndice y va a ver esta información que está ahí, tal cual. Así que, bueno, ya está.
Entonces, Hola, entonces vamos hermano. Sí, te escucho, hermana. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a tener entonces, acá sí vamos a hacer uso de la calculadora para que ustedes puedan eh, calcular lo que vamos a hacer en estos momentos, ¿ya? Hermanito, disculpe, estaba haciendo una pregunta. Dime, hermana, te escucho. ¿Qué responder cuando hay algunos hermanos que mencionan que hay años bisiestos, que cómo se saca esa fecha, que etcétera, etcétera? Lo que pasa es que, claro, el año bisiesto tiene 366 días y todo, pero nosotros no estamos en conteo no estamos contando días, estamos contando años. Y el año, como ya lo hemos explicado en una conferencia anterior, te recomendaría que veas las conferencias 15, 16, donde se explica el tema del calendario hebreo, que es lo que estamos usando nosotros. El año se cuenta de primavera a primavera, de estación a estación. No importa si tiene 300 días, 200 días, 400, 100 días, no importa, porque de estación de primavera a primavera vas a tener un año, sea el calendario que sea que utilices, ¿no? Entonces, hay 4 estaciones en el año: invierno, primavera, otoño, verano, pero si agarras primavera de un año a primavera del otro, ahí va a haber un año. Entonces, eso es. Entonces, los años que se cuentan de primavera a primavera, de estación a estación. Entonces, no importa cuántos días tenga el año, lo que importa es el año en sí, contar el año en sí, que eso es lo que se está haciendo. Aparte, cuando Ellen White dijo que Cristo murió en el año 31, cuando tomó el año de William Hales, Ellen White ya está usando el calendario de nosotros, que es el gregoriano. Así que no habría problema en eso. Si hay adventistas si hay adventistas que te hacen problema por el año bisiesto, pero hay un año que tiene más días, otro año menos días, entonces tú le responderías y entonces la profecía de los 2300 años también estaría errada. Exactamente, eso mismo les he dicho. Exacto, entonces no puede ser así. Entonces hay que tener en cuenta eso. Los 2300 años abarca tanto años de antes de Cristo como después de Cristo. Entonces, si comienzan a dudar de eso, de los 6000 años, y si comienzan a dudar de que hay años bisiestos, que hay un año que tienen más días o menos días, entonces tú les dirías, entonces los de los 2300 no se cumplen en 1844, porque los 2300 es lo mismo también. En los 2300 años también hay años que ha agarrado bisiesto y no importa porque lo que estamos contando son años y no días y los años van de primavera a primavera, así que eso es la respuesta. ¿Se entendió? Sí, gracias, hermanito. Dale, mi querida hermana. Ahora sí, hermanos, examen. Por favor, los que tengan calculadora a la mano van a responder lo que va a estar acá, porque vamos a hacer una línea de tiempo basado en lo que acabamos de leer con el tema de los 4000 años y 2000 años, ¿no? Bueno, vamos a hacer. Por lo tanto, Cristo murió en primavera del año 31 a los 33 años y medio y nació en otoño del año 4 antes de Cristo. Entonces, nace en otoño del año 4 antes de Cristo y muere en el año 31 después de Cristo a los 33 años y medio. ¿De dónde salió esto? Bueno, estamos leyendo, ¿no? Para la fecha de la crucifixión se basó en William Hales y para el nacimiento se usó el calendario de James Asher. Y ya está. El que quiera darle vueltas, que le dé vueltas, pero está más claro que el agua, hermanos. Yo acá ya no le veo darle tanta vuelta a esto, porque ya esto ya está, ¿no? Es exacto esto. Bueno, vamos a la línea de tiempo. Entonces, Cristo nació en el año 31 en primavera, ¿ok? Entonces, si Cristo nació en el año 30, si Cristo, perdón, si Cristo murió en el año 31 en primavera, ¿en qué año entonces debió haber nacido? Para que se cumplan esos 33 años y medio. A ver, vamos, que me hagan el cálculo. Por ejemplo, del 31, del año 3 antes de Cristo al año 31 después de Cristo, ¿cuántos años hay? Vamos, ¿quién me responde? 33. 33. Estamos siendo de primavera a primavera, ¿no?
33 años. Del año 31 del año 3 antes de Cristo al año 31 después de Cristo hay 33 años. Pero son 33 años y medio. Faltan contar estos 6 meses. Por lo tanto, de primavera del año 3 antes de Cristo a otoño del año 4 antes de Cristo, ¿cuánto tiempo hay? 6 meses. 6 meses. Por lo tanto, del año 4 antes de Cristo al año 31 después de Cristo, ¿cuántos años debería haber? 33 años y medio, que es la edad que vivió Cristo en la tierra, porque en el año 31 lo mataron, ¿no? En la cruz y luego resucitó, obviamente. Entonces, ¿en qué año nació Cristo? En el año 4 antes de Cristo, en otoño, y murió en el año 31. Ahí están los 33 años y 6 meses. Recuerden que de primavera a otoño, de otoño a primavera hay 6 meses. ¿Entendieron? Solo uno me está respondiendo, hermanos. O sea, este es un tema que ya deberíamos tenerlo claro, ¿no? El tema de los conteos de la línea de tiempo. Justamente por eso hicimos una clase para que ustedes mismos ya puedan saberse esto de manera correcta. ¿Estamos, hermanos? Sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda que tengan, aparte de Ángel, obviamente? ¿Está todo claro? Perfecto, perfecto. Dale. Está perfecto. Quisiera escuchar otras voces aparte de Ángel, porque Ángel obviamente ya entendió esto, ¿no? También me gustaría saber si los demás han entendido. Sigamos entonces. Ahí está, se cumplieron. Luego, el Señor, como habíamos mencionado, James Asher, señaló que la creación, este mundo fue creado en otoño del año 4004 antes de Cristo. Entonces, Ellen White usa el calendario de Asher, ¿para qué? Para la creación y para el nacimiento, para la creación del mundo y para el nacimiento de Cristo. Pero luego usa el de Hales para la crucifixión, o sea, está usando dos calendarios, imagínense, ¿no? Entonces, sigamos. Entonces, el año 4004 antes de Cristo, otoño, sigamos, ¿no? Al 3971 antes de Cristo, otoño también, ¿cuántos años hay? ¿Alguna respuesta? 33. 33, exacto. Exactos, ¿verdad? Porque está siendo de otoño a otoño, ¿no? Entonces hay 33 años. Ya, ahora, del 3971 antes de Cristo, otoño a primavera del 3970 antes de Cristo, ¿cuánto tiempo hay? 6 meses. 6 meses. ¿Se acuerdan? 33 años y 6 meses. 33 años y 6 meses. Por lo tanto, ¿en qué año pecó Adán? En primavera del año 3970 antes de Cristo, cuando Adán tenía 33 años y medio. Es decir, Adán vivió 33 años y medio en santidad. Y luego de esos 33 años y medio, pecó. Por eso es que Cristo murió a los 33 años y medio, porque a esa edad Adán debía de haber muerto, pero no murió. En cambio, Cristo sí, porque él tenía que morir por él. ¿Ven la exactitud de todo esto? Entonces, ¿cómo sacamos los 4000 años de pecado? Pues seguimos. De otoño 4004 antes de Cristo a otoño del 4 antes de Cristo hay 4000 años de creación. Eso ya lo hemos mencionado. Se saca del mismo cálculo. Y del 3970 antes de Cristo, primavera, al 31 después de Cristo, primavera, ¿cuántos años hay? Me sorprende que se estén demorando en dar la respuesta cuando en realidad ya esto debería ser rápido, ¿no? Los escucho, el que tenga la respuesta. 4000. 4000, que serían los 4000 años de pecado. Y esto es una parte de la línea de tiempo que vamos a aprender, porque la línea es más grande todavía, porque ahí tiene que estar incluidos los 6000 años que lo vamos a meter luego. Pero se dan cuenta que todo es exacto,
Se dan cuenta que todo cuadra, se dan cuenta que todo es exacto. Entonces, si el 31 después de Cristo, Cristo murió y ahí se cumplieron 4000 años de pecado, entonces hacemos una regresión al año en que Adán pecó, fue en el año 3970 a.C. Esto ya se está deduciendo de esto, pues son 4000 años de pecado que se cumplen ahí. Luego, si está usando el calendario de James Ashley para la creación, entonces Ellen White, ¿no? Entonces del 4004 antes de Cristo, de otoño al 4 antes de Cristo, otoño hay 4000 años de creación. Y tenemos acá, ¿no? Los 33 años y medio y los 33 años y medio. Y ya está, hermanos. Y eso o sea, bueno, el que no ha estado presente en la clase de la semana pasada, que hemos visto el tema de la línea de tiempo, pues yo le recomiendo que entre a ver esa clase porque es muy importante, porque si no, de acá se van a perder. Porque vamos a estar en esto continuamente, porque vamos a usar esta línea de tiempo para ver también el tema de los 6000 años, que todavía no lo he puesto acá, le he puesto una parte nomás, ¿no? Para que puedan procesarlo mejor. Y hasta aquí, mis hermanos, la clase. ¿Se ha entendido el tema de la línea de tiempo? ¿Hay algo que no ha quedado claro? ¿Algo que deseen preguntar? Los escucho al que desee preguntar algo. ¿Entendieron? Sí, hermano. Sí, hermanito. ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿Alguna duda? Si no, ya para terminar la clase, ¿no? Entonces, espero que esta clase haya quedado muy claro. Vamos a terminar esta clase sin antes recomendar nuevamente que puedan entrar a la página web del Gran Engaño, al canal de YouTube de Víctor San Vicens, para que puedan ver las conferencias que se están subiendo a ese canal. Van a ver diferentes temas que sé que les va a interesar y bueno, y estar preparados para lo que se viene, porque hay muchísima información, mucha información muy valiosa que nos va a servir para estar preparados para lo que se viene, hermanos. Entonces, muchas gracias por su atención y vamos a terminar la clase con una oración. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día, gracias también por ayudarnos a elaborar la clase en el día de hoy. Gracias, Padre, por el cuidado que nos das, por la misericordia que nos tienes. Te pedimos, Señor, también que los hermanos que puedan ver esta conferencia a través del canal de YouTube lo puedan entender de una manera clara, de una manera meridiana, Señor. Da discernimiento, inteligencia y sabiduría a tu pueblo para que ellos también puedan comprender este tema. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.